Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenas tardes allá en España, porque hoy tenemos un invitado que está desde el otro lado del océano. Entonces nos da muchísimo gusto que nos acompañe en el día de hoy en otra emisión de The Red Webinar Experience. El día de hoy estamos de fiesta, estamos muy honrados de que nos pueda acompañar el profesor Javier Fernández Aguado, quien es socio director de Mind Value, porque la verdad es que es una eminencia y tiene muchísimo de qué platicarnos el día de hoy. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal allá en España? Muy buenos días. Por aquí fenomenal y ahora en conexión con México todavía mejor. Perfecto. Bueno, les quiero comentar quién es el profesor Javier Fernández. Él ha trabajado como alto directivo y como empresario y en la actualidad es director de la cátedra del Management Foundation de la Caixa en EA University. También es socio director de Man Value y director de la investigación de EUSIM. Es doctor en economía por la Universidad Complutense y Premio Nacional J. Artigas de Ciencias Sociales. Ha publicado 60 libros sobre el gobierno de organizaciones y creación de empresa y la mitad de ellos ha hecho varias colaboraciones. Entre otros está Roma, Escuela de Directivos, El idioma del liderazgo, Patologías en las organizaciones, El management del Tercer Reich, Líder de un mundo imperfecto, Jesuitas, liderar talento libre y 2000 años liderando equipo. O sea, no tiene un libro, tiene 60 libros. Entonces, y muchos de ellos creo que les van a ser muy útiles toda esta información porque obviamente todo su trabajo de formación y asesoramiento ha sido solicitado por 500 organizaciones en más de 50 países. Y su biografía figura en el libro de grandes creadores en la historia del management que analiza los 91 pensadores más destacados en management a nivel mundial. El profesor Javier es el único profesional citado en los libros que se han escrito sobre management de habla hispana y pues tiene muchísimos galardones, entre ellos el premio al mejor asesor de alta dirección y conferenciante en 2014, en 2015 el micro de oro a mejor conferenciante de economía y empresa, en 2016 el premio a creación de valor en proyectos de alta dirección y ejecutivos, y en 2017 el premio Autoritas del Management por Ecofin. Y si no fuera poco, en 2018 obtuvo el premio Faro de Líderes de José María López Puerta del CDR. Y en septiembre de 2018 también fue investido como doctor honoris causa por EUSIM Business School. Entonces, como les dije, creo que tiene muchísimo expertise el doctor Javier Fernández. Nos encanta que esté aquí con Edenred, que nos pueda compartir, sobre todo, dar este tipo de consejos de cómo son 2000 años liderando equipos. Entonces, profesor, yo le dejo la cámara y los micrófonos para que usted pueda platicarnos sobre esto y al final de la sesión nosotros tendremos una charla de preguntas y respuestas para que usted nos ayude y podamos conversar sobre este tipo de temas. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Para mí es un placer estar charlando para un grupo de profesionales mexicanos, país en el que he tenido la oportunidad de estar en más de 20 ocasiones, recorriendo gran parte de su maravillosa república, siempre por trabajo, desde Monterrey a Campeche, pasando por Querétaro o Villa del Carmen, por supuesto en la capital. La idea de esta sesión es realizar algunas reflexiones sobre mi investigación más reciente. Les explico a lo que me dedico. Yo tengo dos ocupaciones en mi vida. La primera es investigar en las mejores prácticas del management, de la gestión de personas y organizaciones,
a lo largo de la historia en diferentes organizaciones y civilizaciones. Como antes decía Vicky, pues he investigado desde cómo se dirigía en la Roma imperial, en el Egipto faraónico, también en la Grecia clásica, o en organizaciones tan específicas como el partido nazi o el partido bolchevique. Y hace años añoraba, ansiaba poder encontrar el tiempo y los medios para embarcarme en la investigación del management en la organización más longeva y de la que tenemos más información, que es la Iglesia Católica. Les decía, esta es mi primera ocupación. Mi segunda ocupación es volcar esos conocimientos en el asesoramiento que presto a presidentes, CEOs, altos directivos de compañías de muy diversos lugares del mundo, incluido México. A veces de manera específica, personal, y en otras ocasiones en formato conferencias o seminarios para altos directivos. Bien, entro en materia. La Iglesia Católica es una organización que ha logrado una penetración en tiempo y espacio muy superior a cualquier otra organización, sea Coca-Cola, Google, Amazon o cualquier otra. La Iglesia Católica se ha extendido desde el pico más alto del mundo hasta la última aldea perdida en el Amazonas. Allí ha calado el mensaje de esta organización. Hay dos modos de aproximarse, bueno, hay más modos, pero en fin, resumo, dos modos de aproximarse a la Iglesia Católica. El primer modo es desde la fe, la teología, la religión, analizar las prácticas, la oferta de servicios de salvación de la Iglesia Católica. Y eso está muy bien y hay muchos libros que lo hacen. Hay otro foco que es en el que yo me he centrado, que es el análisis, la investigación sobre los estilos de gestión, las prácticas, las mejores prácticas de gestión del compromiso y la implicación en las diferentes organizaciones, tanto propiamente la Iglesia como las innumerables organizaciones que han ido surgiendo en torno a las propuestas de la Iglesia. En este libro, que se lo muestro, es esta obra que solo tiene 640 páginas y que pueden ustedes encontrar vía Kindle o también vía papel en diversas librerías de México, como Gandhi, El Sótano y otras, pero en fin, esa información ya se la darán. Yo he seleccionado a 16 de los 266 CEOs que ha tenido la Iglesia. Desde San Pedro hasta Francisco ha habido 266 CEOs. Bueno, pues yo he seleccionado a los 16 que considero que han realizado o han tomado decisiones más relevantes desde el punto de vista de la gestión. Junto a ellos he estudiado unas docenas de organizaciones de las cientos o miles, me atrevo a decir, que han surgido en estos 2000 años. Yo dedico capítulos a los barnabitas, a los teatinos, a los oratorianos, a los dominicos, a los jesuitas también, a los franciscanos, a los agustinos y a organizaciones mucho más recientes, cercanas en el tiempo, como pueden ser la Somstadt, los alemanes, o como puede ser Jesu Comunio, la española, o como puede ser Hakuna y unas cuantas más. Y además analizo las reuniones del comité de dirección más importantes de esta organización a lo largo de los siglos. Ellos
lo llaman en la Iglesia, se llaman concilios. Yo he seleccionado las 3 reuniones de la alta dirección más importantes, que fueron el cuarto concilio de Letrán en el siglo XIII, año 1214, el concilio de Trento en el siglo XVI, 1545, y el concilio Vaticano II. Y además de esto, he centrado atención en sucesos singulares que suelen llamar la atención, como puede ser la organización de los templarios. No me refiero a la Mara, que ustedes conocen, sino a la orden templaria, que surgió en el año 1118 y que desapareció en el año 1307. También a la Inquisición, ese tribunal sobre el que se han dicho tantas mentiras, y yo procuro, desde el punto de vista del estudioso, desde el punto de vista del rigor, analizar qué y por qué existió la Inquisición y qué es o no lo que hizo. Y algunos capítulos más. Al final, el libro suma 72 capítulos, y para facilitar la obtención de prácticas positivas para el gobierno contemporáneo, para lo que ustedes hacen, y yo también como directivo, he añadido 10 enseñanzas en cada uno de los capítulos. Por tanto, dentro del libro hay como un sublibro de 720 enseñanzas prácticas para el gobierno. En el libro explico y detallo cómo técnicas supuestamente novedosas, como es el interim management, el mapa de talento, las organizaciones unicornio, el balance scorecard y tanta otra terminología hoy en día vendida, sobre todo en el ámbito anglosajón y luego traducido a nuestro idioma, que se presenta como algo novedoso, revolucionario, esto nunca fue como es hoy, pues yo demuestro que esas técnicas han sido aplicadas a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia. Por mencionar ahora solo 2 de estas metodologías, el conocido como interim management se aplicaba ya en los virreinatos de España en América, fuese el de Granada o fuese el de Toledo, y hay textos contemporáneos de época en el siglo XVI donde se dice el obispo fulanito es nombrado interim mientras no llegue el nombramiento oficial o el cambio de directivo. El mapa de talento lo encontramos a comienzos del siglo XIII, cuando Humberto de Roma o Humberto de Romans, un superior de la orden dominica, decide sistematizar la gestión del talento en los dominicos de la época. Bien, hay muchísimos más ejemplos en el libro, pero como entiendo que ustedes lo van a leer, quería centrarme hoy en 2 o 3 enseñanzas que considero que es lo que ustedes pueden estar buscando de manera más directa en esta sesión, que son enseñanzas muy prácticas para su día a día. Y he seleccionado para esto 2 capítulos del libro, y voy a mencionar algunas cosas que están recogidas en el libro y otras que no lo están, porque yo he dedicado a esta obra 3000 horas de trabajo, de investigación, y evidentemente he tenido que espigar, que seleccionar enseñanzas, porque si no hubiera sido una enciclopedia y no un libro. Bien, me voy a referir primero a un emprendedor que se convierte en intraemprendedor, otra de esas figuras que todos los que somos directivos añoramos para nuestras organizaciones. Nos encontramos en el año 1113 y en concreto en lo que muchos siglos más tarde será Francia, y en aquel momento era pues Normandía, Borgoña, etc. Aparece un caballero que se llama Bernardo. Bernardo es militar. Como
fin, como los aztecas, pues también los europeos se la pasaban siempre en guerras civiles, conquistando pueblos, sometiendo a otros, gestionando la universalización cada uno de sus ideas. Bueno, pues en el año 1113 Francia está en guerra y uno de los bandos en esa guerra contrata como militar a un chaval, a un joven, que se llama Bernardo. Bernardo es un buen guerrero, pero en un momento determinado decide convocar a 29 amigos suyos, hacen un total de 30, y les dice, oye, ¿por qué en vez de estar guerreando todo el día no pensamos en dedicarnos a hacer algo valioso, algo por Dios, algo sobrenatural? Y después de intentarlo por cuenta propia, deciden sumarse a un movimiento recién reformado que se denomina el Cister. Se denomina el Cister porque la sede de esa renovación de la familia benedictina se ha establecido en un bosque que se llama Citeaux. Entonces, Citeaux, españolizado, el Cister. Bueno, Bernardo convence, porque es un personaje que comunica muy bien, que traslada bien sus ideas, y se lleva a 30 amigos suyos, otros militares, hermanos, primos, y se presenta ante el director general del Cister, que en ese momento es un inglés. Aquella reforma la ha emprendido un caballero que se llama Roberto de Molesme, un francés. Él ha tenido que dedicarse a otras cosas. Luego Alberico es el segundo CEO y fichan a un británico, porque hay británicos muy buena gente, que se llama Esteban Harding. Llega Bernardo con sus 29 amigos, Esteban Harding le conoce y como es un directivo que tiene pesquis, es un directivo hay dos modos de dirigir. Hay un modo de dirigir que es aplastar a los que uno tiene debajo para estar un poquito más arriba o hacer que los de abajo vayan creciendo, vayan desarrollándose para ascender uno con ellos y que la organización se desarrolle. Bueno, Esteban Harding es uno de estos y le da pista a Bernardo de Claraval. Ve que Bernardo es un intraemprendedor, tiene energía y en vez de dejarlo en Citeaux, le dice, oye, ¿por qué no lanzas una franquicia? ¿Por qué no lanzas una nueva apertura de este modelo organizativo en Clairvaux? Clairvaux, el Valle Claro, y por eso ahí se le conoce en la historia como Bernardo de Claraval, al hispanizar el nombre francés de Clairvaux, Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval es un intraemprendedor porque fiel a la orden cisterciense, es decir, fiel a lo que su raíz le pide, su matriz le solicita, él se lanza y en un momento en el que no hay internet, ni hay coches, ni teléfonos, y por supuesto celulares, ni nada parecido, pues él es capaz de extender el proyecto durante su vida, desde él se ha incorporado en el año 1113, él muere 40 años después, en 1153, en 40 años de vida, descontado el tiempo del máster que realiza en Citeaux, hasta 170 nuevas filiales del Cister. Esto es un emprendedor que se pone las pilas, es alguien lanzado. Bien, resultó que uno de sus discípulos, porque él convoca a cientos de personas que quieren integrarse en su proyecto, uno de ellos, en el año 1148, llega a ser papa, es decir, una organización logra colocar como CEO global a uno de sus fieles. Y este personaje toma el nombre de Eugenio III. Eugenio III, que es una persona humilde, es una persona que quiere aprender, le solicita a Bernardo que le enseñe a gobernar, que le enseñe a gestionar personas. Y
Bernardo de Claraval le escribe un libro precioso de management, un manual de management, mucho mejor que los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, mucho mejor que In Search of Excellence o cualquier otro de los libros que puedan tener en la cabeza, que lleva por título De consideración. A mí me encanta recomendar libros, pero este solo se lo puedo recomendar a quien lea con cierta fluidez el latín, porque es el idioma en el que se encuentra. Bien, en De Considerazione encontramos un montón de ideas sobre management, un montón de propuestas sobre gestión. Y les voy a resumir algunas de esas ideas. En el libro 2000 años liderando equipos yo recojo muchas más enseñanzas, pero quiero ahora centrarme en 2 de ellas, muy prácticas. La primera, le dice Bernardo a su discípulo, entonces Papa, Eugenio III, le dice, mira, el mejor modo de generar compromiso, dicho de otro modo, el mejor modo de liderar es dar ejemplo. Si tú quieres que la gente te siga, no hables mucho. Compórtate como quieres que la gente se comporte. Si tú deseas que la gente tenga iniciativa, pues tú ten iniciativas. Y cuando la gente tenga iniciativas, no le riñas. Si tú deseas que la gente se comprometa, tú comprométete, porque seguimos no lo que nos dicen, sino lo que vemos. Enseñanza relevante, porque el liderazgo bien entendido comienza por el autoliderazgo. No podemos caer en la simpleza de pretender que los demás se comporten con una exigencia que nosotros no atendemos. Esto hay gente que lo ha hecho en la vida y desafortunadamente hoy en día lo hace. Nosotros en este país tenemos un discípulo de ese personaje inmaduro y nefasto que gestiona Venezuela y aquí se proclama, pues hay que repartir y hay que vivir en fin, el escudo social, ¿no? Pero la decisión que él toma, nada más llega al poder, es comprarse un casoplón con piscina gigantesco, miles de metros cuadrados, pues lo que te viene es decir, oiga, mire, usted es un cara dura, usted es un incongruente, usted es un inconsistente, porque está pidiendo a los demás determinadas cosas y usted se comporta justo de la manera opuesta. Además, cabría decirle que si se duchase y lavase el pelo, pues todos lo agradeceríamos. Pero bueno, no es el tema de hoy. Volvemos a Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval resume en 3 las claves del buen gobierno. Le dice, de nuevo, en De Considerazione, a Eugenio III, le dice, si quieres liderar, tienes que hacer 3 cosas. La primera es saberlo todo. Traduzco. Tenemos que tener en nuestras organizaciones, sea nacional, sea multinacional, sea grande o pequeña, tenemos que tener información de lo que está sucediendo en la organización. Y esa comunicación no puede ser solo de arriba abajo. Tenemos que lograr información de abajo arriba. Tenemos que lograr información vertical y tenemos que lograr información horizontal. Seamos el CEO, seamos el director, el responsable, el gerente de una área de la empresa más grande o más pequeña, tenemos que saber qué pasa en la organización. Tenemos que saberlo todo. Segundo, dice Bernardo de Claraval, tenemos que disimular mucho. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que darnos muchas veces por desenterados. Si nos diéramos por enterados, tendríamos que tomar decisiones. Muchas veces en esta vida hay que darse por desenterado, porque en ese momento interesa no hacer nada. Si los demás supieran que nosotros tendríamos que hacer algo, pues tenemos que navegar con bandera de tonto.
Esto es muy importante en la vida y yo que me dedico a asesorar a altos directivos, les decía, en muchos países del mundo, lo recomiendo con frecuencia. No hay que ir de listillos por la vida. Muchas veces tenemos que navegar con bandera de tonto. Y tercero, dice Bernardo de Claraval, hay que reñir poco. Hay que reñir poco. Recuerdo, saberlo todo, disimular mucho, reñir poco. Si acaso, y esto es una glosa a Bernardo, tenemos que corregir. ¿Cuál es la diferencia entre reñir y corregir? Se riñe en caliente, se riñe como un desahogo, se riñe con un cierto deseo de humillar al otro. Se corrige en frío, se corrige en privado y se corrige por el bien de la persona corregida. Y hay que decirlo explícitamente. Mira, Mano, esto que te voy a decir, te lo digo por tu bien, pero hay que decirlo en frío. Esto es muy importante, sobre todo si tenemos temperamentos impulsivos, hay que contar hasta 100 y a veces hasta 1500 antes de hablar, porque si no podemos, aunque no queramos, podemos hacer daño. Bien, Bernardo de Claraval le insiste a Eugenio III en que gobernar es comportarse más como una madre que quiere a sus hijos y aspira a que mejoren, que como un maestro que lo que quiere es desarrollar su ego. A mí me gusta repetir que la soberbia, el orgullo, la protervia no es un pecado, es una estupidez. Y este es un principio importante, el que les voy a mencionar ahora. Todo el mundo vale 10. Vale 10. El CEO de una organización multinacional con 150.000 empleados y vale 10 el último chofer de esa organización. Y les voy a confesar algo más. En la veintena, más de 20 viajes que yo he realizado a México antes de la pandemia para trabajar con muy diversas organizaciones, he aprendido muchísimo y muchas veces de los CEOs, pero he aprendido también muchísimo de los choferes, de los conductores que me han puesto para los días que he transcurrido en ese maravilloso país. Sé más de AMLO a través de lo que me han comentado los choferes de lo que he sabido a través de directivos. ¿Por qué? Porque esas personas están en la calle. Todo el mundo vale 10. Lo que sucede es que ese 10 está repartido de manera diferente. Y nosotros, si tenemos un poquito de sentido común, tenemos que pasarnos la vida aprendiendo de los demás. Si alguien piensa que ya lo sabe todo sobre su organización, sobre su área, está muerto, por lo menos intelectualmente. Tenemos que tener esa apertura mental para seguir aprendiendo. Bien, pego un pequeño salto en el tiempo. Me voy a ir al siglo XIV. Hoy en día todos estamos sufriendo una terrible pandemia. Yo personalmente he perdido parientes, he perdido amigos que han fallecido en esta pandemia y algunos ahora están enfermos o con secuelas. Bien, y todos estamos sufriendo por los confinamientos, por la situación económica y por tantas cosas. Pero tenemos que objetivar la realidad. Y les voy a dar un dato. En la historia ha habido muchísimas pandemias. Yo en el libro refiero a algunas de ellas, las más significativas, y cómo se salió de esas pandemias. Bien, en el siglo XIV hubo 12 años aproximadamente de pandemia. Esta, no se preocupen, que salvo sorpresas de última hora va a durar bastante menos de 12 años. Bien, aquella duró 12 años. Se vivió en Europa y en Europa falleció aproximadamente, porque los censos no eran tan exactos como ahora, entre el 50 y el 60% de la población europea
fue arrasada por la pandemia, precisamente cuando los papas estaban en la ciudad de Aviñón, en lo que se conoció como la Babilonia papal, desde el año 1307 hasta el año 1371. Están los papas en Aviñón por diferentes motivos que me llevaría demasiado tiempo explicar. Hay una pandemia que arrasa entre el 50 y el 60% de la población europea. Y en algunas ciudades, que los que hayan venido a pasear por Europa probablemente hayan visitado, como Florencia, en Italia, se afirma que fallece el 75% de los residentes de Florencia. Esto es una pandemia. Bien, la que nosotros estamos hoy viviendo y sufriendo acabará, si no cambian las circunstancias, con una mortandad del 0,015 de la población mundial. En números absolutos es una barbaridad, en números relativos es una anécdota histórica. Nadie nos quita el dolor, nadie nos quita el sufrimiento, nadie nos quita la crisis sanitaria, económica, etc. Pero no la comparemos con otras crisis de las que se ha salido adelante. Y si luego en el debate lo desean, puedo referirme con más matices a esta referencia. Quiero decir, el mundo siempre ha vivido en incertidumbre. La gran diferencia entre la incertidumbre del pasado y la incertidumbre contemporánea a la que nosotros nos enfrentamos es triple. Primera diferencia es nuestra incertidumbre. Si a nosotros nos hablan de algo que sucedió en el siglo XIV o de qué sucedió con los incas en el siglo XV o con los mayas en el siglo XIII, pues uno dice, bueno, pues muy bien, pero a mí me afecta lo mío. Bueno, pues la gran diferencia es primero que es nuestra incertidumbre. La segunda diferencia es que este cambio, esta incertidumbre, se genera a más velocidad que en el pasado. Y la tercera gran diferencia es que hoy en día tenemos más información que en otros momentos. Y muchas veces, desafortunadamente, no estamos capacitados para asimilar de manera adecuada y pertinente toda esa información. Por tanto, y me permito aquí una sugerencia, recomendación, es que leamos menos los medios de comunicación. Hay que leerlos porque hay que dar de comer a los periodistas, pero quizá debemos dedicar menos tiempo a qué es lo que están diciendo los medios, porque eso nos puede hacer perder tranquilidad. Hay un refrán en Austria que dice que no hay nada más antiguo que un periódico de ayer. Yo digo que sí, que es un tuit de hace 5 minutos. Y sin embargo vivimos en la civilización del tuit. Pego un nuevo salto en el tiempo. En este caso, al siglo intermedio, de los dos que acabo de mencionar, entre el siglo XII y el siglo XIV, nos encontramos en el siglo XIII, siglo apasionante, del que yo voy a remitirme a un personaje exclusivamente. Un personaje de origen italiano, se llamó Tomás, nació en el pueblo de Rocaseca, muy cerca de Nápoles, y llegó a ser catedrático en la Universidad de la Sorbona, la universidad más importante de Francia en aquel momento y también en el presente. Bernardo de Claraval es una persona que vivió 50 años, desde 1224 hasta que fallece en 1274, se convierte en uno de los 3 mayores sabios de la historia de la humanidad. Hay una pelea entre cuáles son los mayores sabios de la historia. Se debate si fue Aristóteles en el siglo IV a.C., el coach de Alejandro Magno, si fue Santo Tomás de Aquino o si fue Hegel. Para mí, la medalla de oro hay que dársela a Santo Tomás de Aquino porque es capaz en el siglo XIII de hacer un análisis completo de todo el conocimiento que en aquel momento está disponible. Bien, pues este personaje que cuando uno lee su inmensa obra es una persona que vivió en tiempos VUCA, tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. A nivel personal
y a nivel corporativo. Santo Tomás de Aquino pertenece a una familia, a la familia de los Aquino, que es de clase alta. El padre ha muerto, la madre no, y la madre era de armas tomar. Yo digo que uno de los principios para que funcione un matrimonio es recordar que existen dos tipos de parejas, aquellas en las que manda ella y las que funcionan mal. Bien, pues en el caso de Tomás de Aquino, mandó siempre ella y cuando fallece el padre con mucho más motivo. Bien, pues hizo secuestrar al hijo, hizo meterle en la cárcel para que no siguiera el deseo profesional que él tenía. Ella quería que fuese abad de Montecassino, perteneciente a los benedictinos, una orden de caché, una orden de empaque, y él quiere ser dominico, una orden mendicante. Bueno, pues le mete en una celda, en un calabozo. Bien, al final, como se da cuenta de que su hijo es terco y no le va a hacer caso, pues deja que se escape y Tomás de Aquino se dirige en un borriquillo hacia París para tomar posesión de su cátedra. Cuando llega a París, para que digamos que la universidad es compleja hoy en día, le reciben a pedradas. Y no le reciben a pedradas unos filibusteros, bucaneros británicos, no, no. Le reciben a pedradas sacerdotes seculares, porque en aquel momento hay una dura competencia entre los regulares, que son los que siguen una regla, dominicos, franciscanos, agustinos, y los seculares, que son los sacerdotes que no siguen una regla específica. Bien, pues le reciben a pedradas y por si fuera poco le tiran basura encima, para que nos quejemos hoy de la competencia. Yo cuando hoy me hablan en cualquier sector de la competencia, les digo que esto siempre ha sido así. Les voy a poner un ejemplo de la época cuando aparecen, bueno, de una época posterior, cuando aparecen los jesuitas en el siglo XVI, son fundados en el año 1540, ellos son la competencia de los dominicos, porque los dos se dedican fundamentalmente a crear colegios y universidades para la burguesía, los hijos de la burguesía, de la clase media alta. Y se cuenta que se reúnen un jesuita y un dominico y le pregunta el jesuita al dominico, oye, vosotros que sois tan sabios, seguro que me puede resolver esta duda. Cuando nació el niño Jesús era Dios, seguro que hablabas. ¿Qué es lo primero que dijo? Él no tenía que aprender a hablar, era Dios. ¿Qué es lo primero que dijo? Entonces, el dominico le miró al jesuita y le dijo, sí, efectivamente, cuando nació el niño Jesús estaba en brazos de la Virgen, de su madre, y giró la cabeza y vio un buey, luego giró la cabeza y vio una mula y le dijo a su madre, vaya mamá con la compañía de Jesús. Bien, la competencia siempre ha existido. La incertidumbre siempre ha existido. Alguno podrá preguntarse, y me dijo ya hacia el final de mi intervención para dar paso a las suyas, a sus preguntas, cuestiones, lo que ustedes deseen que tratemos. Una investigación de este tipo, y si ustedes lo leen, verán que ofrece la posibilidad de evitar multitud de errores. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Ya en el siglo V antes de Cristo, cuando se escribe el libro de los Proverbios, uno de los libros de la sabiduría de la Biblia, se dice nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, pues 25 siglos más tarde les puedo asegurar que no hay nada nuevo bajo el sol. Esta misma mañana me llamaba el CEO de una compañía familiar importante para contratarme un asesoramiento de los que yo hago, de acompañamiento durante unos meses, y me contaba su caso, un caso, bueno, pues de conflicto de una empresa familiar con los componentes, y me decía, oiga, pero
lo mío es muy raro y le he tenido que decir, mire, lo suyo es de libro, lo suyo es de manual. Si quiere se lo curamos, ¿no? Pero no piense que es una enfermedad rara lo suyo. Lo suyo es algo muy normal. ¿Qué es lo que acaece? Que cada uno de nosotros pensamos que lo que sucede en mi empresa, lo que sucede con mi gente, lo que sucede con mis subordinados o con mis asociados, pues son cosas excepcionales. No, seguro que su caso ha sido vivido precedentemente. Y si conociese usted cómo acaecieron aquellas circunstancias y cómo las resolvieron otros, pues sencillamente podría decir, oye, ten cuidado, que por aquí no voy bien, por aquí es por donde otros han encontrado la solución y ahorraría muchísimo tiempo y muchísimos pesos. Pero a veces te encuentras con personas que creen que el mundo comenzó a existir cuando ellos nacieron y que desaparecerá cuando ellos se mueran. Esto es improbable. Lo que sí sabemos es que lo que hoy en día nos sucede ha sido vivido y experimentado por otras personas y que si dedicamos un cierto tiempo a analizar cómo otras personas resolvieron esas dificultades, nosotros andaremos más deprisa hacia la salida de cualquiera de los túneles por los que en la vida atravesamos. Bien, como yo deseo tener tiempo para esta conversación con ustedes, pues termino aquí esta primera parte y quedo en manos de sus preguntas, sus cuestiones para analizar los aspectos que consideren de más interés para ustedes. Muchísimas gracias, profesor Javier. La verdad es que muy interesante el tema. Ahorita seguro van a llegar algunas preguntas. Tengo varias felicitaciones de este lado. No sé si me alcanzan a ver. Sí, dice, obviamente el licenciado Borda dice, más que en preguntas, felicitar y agradecer a Javier por haber aceptado la invitación y es un honor tenerlo aquí. Pedro, muchas gracias. Perdón, Pedro Borda es para mí un referente, una extraordinaria persona y un gran profesional al que quiero mucho desde hace muchos años. Te envío un cariñoso abrazo, Pedro. Claro, claro. A ver, ahorita, a ver si llegan más preguntas. Independientemente de las preguntas que empiecen a llegar, profesor Javier, ¿cuáles serían las claves que usted considera que es importante para liderar un equipo? Porque muchas veces pensamos y la gente que está aquí seguro cree que liderar un equipo a veces tienes que ser el dueño de la compañía, el CEO, ¿no? Pero también tenemos mucha gente que está como líder del equipo de contabilidad, de marketing, de todo eso, de diferentes áreas, ¿no? ¿Cuáles serían en todo lo que usted conoce de management lo más importante que le pueda compartir al público para poder hacer un liderazgo correcto? Sí, hace algunos años yo propuse dos definiciones para diferenciar a lo que es un gerente de lo que es un líder. Un gerente, un administrador, un directivo, es la persona que logra que quienes dependen de ella hagan lo que tienen que hacer. Independientemente de que sea a gritos, de que sea con cariño, de que sea con razones. Esto es un directivo, un gerente. Un líder es la persona que logra que quienes dependen de ella quieran hacer lo que tienen que hacer. Es decir, un líder es la persona que genera compromiso. Y para generar compromiso hay que generar adhesión. El liderazgo no se impone, el liderazgo se recibe. El liderazgo es el reconocimiento que un grupo de personas rinde a una persona. Es la pleitesía que se rinde. ¿Y por qué se rinde esa pleitesía? ¿Por qué es mi jefe? No, porque yo puedo obedecer
y estar deseando que le pille la COVID-19 aunque sea ligera. Esto no es liderar, es mi superior y ojalá le dé la COVID. Esto no es liderar, esto es ser un gerente. Liderar es ojalá esta persona siga aquí orientándonos. El liderazgo yo lo planteo como el aprendizaje de un idioma. Y para eso escribí un libro hace años que tituló El idioma del liderazgo. Ese diccionario del idioma del liderazgo está dividido en 3 partes. Para liderar hay que tener preparación técnica sobre aquello que vayamos a gobernar. Si yo voy a ser director financiero, pues tengo que saber muchísima contabilidad, muchísimas otras cosas. Preparación técnica. Segundo, tengo que tener preparación en habilidades comportamentales y tengo que desarrollarlas. Y en tercer lugar, tengo que tener una preparación en valores, una preparación ética. Porque si yo tengo preparación técnica, tengo preparación en habilidades y no tengo ética, entonces no soy un líder, soy un Fidel Castro de la vida, soy un manipulador. Me contaban unos amigos cubanos de un inspector que llegó a un colegio a Cuba y les preguntó a los niños, niños, ¿quién es vuestra madre? Y dijeron, la revolución comunista. Niños, ¿quién es vuestro padre? Fidel Castro. Niños, ¿qué queréis ser de mayor? Huérfanos. Huimos de los manipuladores. Queremos liderazgo y el liderazgo hay que entrenarlo y yo propongo esta metáfora del idioma del liderazgo. Y acabo ya diciendo que de las 250 palabras que hay que entrenar para hablar el idioma del liderazgo, hay una que es importantísima y más en tiempos actuales, que es el optimismo, que a mí me gusta decir que más que optimismo tiene que ser realismo práctico. Hay un tonto en mi país que fue presidente que hablaba del optimismo antropológico. Eso es una tontería. Lo que hay que ser es realistas prácticos. Yo voy a llegar a un destino porque voy a esforzarme, a pedalear cada día por llegar a ese destino. Perfecto, ¿no? Es que sí es claro el tema del liderazgo, ¿no? Nos han hablado mucho sobre esto y como usted lo dice, o sea, te tienen que seguir, tienes que dar el ejemplo, tienes que tener tus habilidades técnicas, tienes que influir en los demás, ¿no? Para que realmente la gente pueda lograr las cosas y pueda seguirte. Siguiendo con este tema del liderazgo, por ejemplo, ahorita sabemos que en las compañías son la primera vez que hay 3 o 4 generaciones, ¿no? Ya tenemos baby boomers trabajando en la compañía, tenemos generación X, los millennials y ahorita los becarios. Yo ya tengo niños de 18 años, pero también tengo directores de 60, ¿no? Y yo recuerdo muy bien hace 4 años, nuestro CEO tenía 35 años, ¿no? Entonces llegó a romper muchos esquemas y muchos paradigmas y mucha gente mayor decía, como un chaval, ¿no? O un chico viene a liderarme y es ahora mi jefe, cuando realmente en el esquema que traíamos antes siempre el jefe era como alguien con más experiencia, con más edad, ¿no? ¿Cómo puedes hacer este tipo de liderazgo? ¿Cuál sería la recomendación? Porque es mucho de lo que se enfrentan ahora los líderes o los gerentes, directores en las empresas. Bien, esa es una muy buena cuestión y hay que recordar que millennials y centennials, que es lo que ahora va llegando, ha habido siempre, ¿no? Cuando una feminista tan brillante como Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo en el siglo XVI, es intraemprendedora. Ella pone en marcha las carmelitas descalzas. Ella está viviendo en el convento de la Encarnación en Ávila, se traslada a un nuevo proyecto que ya está arrancando, que es el convento de San José, pero la autoridad le dice tienes que volver a la Encarnación.
Y en la encarnación, y traduzco libremente un trozo de su vida, se encuentra con millennials, porque resulta que en aquel momento los españoles han llegado a América, resulta que se ha inventado la imprenta, resulta que hay una revolución cultural y hay monjas jóvenes que dicen, pero ¿cómo vamos a obedecer nosotras a estas mayores ya obsoletas? Porque nosotras ya hemos vivido el descubrimiento de América, hemos vivido la aparición de la imprenta, etc. Yo defiendo que la madurez llega antes o después. Básicamente cuando suceden dos cosas en la vida. Cuando uno tiene un hijo y cuando tiene que pagar una hipoteca. En ese momento llega la madurez. ¿Qué es lo que sucede? Que antes se tenían antes los hijos y antes los padres lanzábamos a los hijos antes. Hoy en día los hijos se refugian en casa y se retrasa también la maternidad o la paternidad. Pero la madurez acaba llegando. Han cambiado muchas menos cosas de lo que parece. Y este es un libro, en fin, que no se lo recomiendo, pero sí lo menciono, de uno que fue conocido, que fue catedrático de la Universidad de Zaragoza en España, que escribió un libro titulado Rebeldes a la República, refiriéndose a la juventud en Roma y Grecia. Y todo lo que hoy en día decimos de los jóvenes que salen al botellón, de la fiesta, de todo este tipo de cosas, sucedían exactamente igual en el siglo V antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo, que son los 8 siglos que analiza este profesor en su libro. Para los que se quejan o nos quejamos de los comportamientos inmorales, incívicos de gran parte de la juventud en muchos países del mundo, les diré que una de las fiestas que se celebraban en Roma eran las Lupercales. La fiesta de las Lupercales, que se celebraba 2 veces al año, consistía en que los millennials de la época se desnudaban, se untaban de grasa, ellos y ellas, y salían con látigos para golpear a los ciudadanos que paseaban por Roma. Es decir, la locura de la juventud siempre ha sido semejante. Hoy en día la vivimos porque es nuestra juventud, pero también nosotros hicimos cosas que nuestros padres, por lo menos yo, no contemplaban de la manera más positiva posible. Hoy la madurez llega, pero llega un poquito más tarde. Sí, claro. Lo importante es como la convivencia, la madurez, como ustedes decían, ¿no? Las generaciones siempre van a estar. Gente que diga, ah, bueno, tengo que seguir a la persona que tiene mayor experiencia, o al revés, de, oye, yo ya aprendí estas cosas nuevas. A veces decimos, la gente está obsoleto, ¿no? Hay que actualizarlo. Entonces, bueno, creo que conjugarlo siempre es una buena forma, porque de ambos lados se aprende, ¿no? Alguien conoce las técnicas nuevas y alguien también aprende de la experiencia de los demás. Profesor. Perdón. En el siglo XVI, San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, decía, si tienes viejos y tienes jóvenes, junta al anciano con el joven, porque el joven tiene la energía y el anciano tiene la sabiduría. Y si haces equipo de jóvenes y de ancianos, conseguirás que esa energía tenga un sentido, tenga una dirección. Está increíble, por eso creo que es importante tener equipos tanto multidisciplinarios como multigeneracionales, porque sí es un muy buen equilibrio. Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos dijeran, bueno, aquí ya estamos viendo sobre este libro, el último el más reciente libro que acaban de publicar, ¿no? 2000 años liderando equipos, enseñanzas del management más exitoso, que lo pueden encontrar en librerías Gandhi, en el sótano, o pedirlo a través de Amazon. Pues creo que es súper importante que la gente lo vea, porque sí vienen como muchísimos cosas interesantes que podemos aplicar al liderazgo de la actualidad, ¿no? Sobre todo con todo esto que ya trae desde hace 2000 años toda la información desde otra perspectiva.
Sí, ahí van a encontrar cientos y cientos de enseñanzas y de consejos. Yo podría lanzarme a explicarles más cosas, pero me gustaría que hubiera, por su parte, algún valiente que se lanzara a preguntar o a debatir. Veo que son docenas de asistentes los que están y en mi experiencia, al menos en muchos seminarios que he impartido en México, cuando se lanzan no paran. No sé qué sucede hoy, quizá el tema de la pantalla sea el que frena un poquito el lanzarse con alguna cuestión. Sí, no tengo tantas preguntas, a ver si se anima la gente a hacer un cuestionamiento, porque yo tengo uno que siempre he tenido y que siempre ha sido un debate, incluso desde que estaba yo en la universidad, ¿no? Y creo que a lo mejor es ya muy trillado. ¿Un líder nace o se hace? ¿No? Ese es como muy básico. En su opinión, profesor, ¿usted qué opina? Bueno, un líder nace y pace. Cada uno de nosotros somos dos en uno, somos nuestra primera naturaleza, aquellas realidades físicas, psicológicas, psiquiátricas con las que venimos al mundo, y sobre ellas, sobre esa primera naturaleza, se va desarrollando la segunda naturaleza. La segunda naturaleza son el conjunto de hábitos que hacen que seamos como somos. Y esa segunda naturaleza se aplica a todo, se aplica al aprendizaje del inglés, por ejemplo. Uno sabe inglés si se empeña en repetir actos de profundizar y de practicar en ese idioma. Uno sabe ciclismo si se monta en una bici y insiste una y otra vez. Bueno, pues en el liderazgo sucede algo muy parecido. El liderazgo puede haber una facilidad previa o no, pero haya o no esa primera naturaleza inclinada al liderazgo, podemos trabajar el liderazgo. Y si alguien no lidera, es no porque no tenga capacidades, sino porque no quiere tenerlas, porque no las desarrolla. Tenemos que ser capaces de potenciar nuestras habilidades comportamentales y directivas, que son las que nos permiten acceder a ese paso sublime que es el liderazgo. Perfecto, ya se animaron, ¿eh? Ya tengo dos preguntas más. Nos pregunta Néstor Vigueras, en estos momentos de grandes cambios en nuestras organizaciones, donde la pandemia ha puesto grandes retos y ha hecho que las organizaciones se tengan que reinventar, los temas de home office han sido muy controversiales y existe mucha resistencia de la brecha generacional. ¿Alguna recomendación de cómo poder desarrollar esta nueva manera de trabajar desde la implementación del liderazgo? Vamos a ver, la pandemia ha provocado una aceleración que estaba prevista en los think tanks más o menos para 10, 15 años, se ha comprimido en un año. Es lógico que la tecnología nos sirva para mejorar la calidad de vida y el trabajo en casa pues mejora para algunos la calidad de vida y en ciudades como Querétaro no, porque es una maravilla pasear por ella, pero en ciudades como Ciudad de México, pues el poder trabajar desde casa para muchos miles de personas es una maravilla. Bien, cuando pase la pandemia, porque somos pendulares, cuando pase la pandemia, pues volveremos a una situación blended, volveremos a una situación en la que parte podrá ser trabajo en casa y parte será trabajo colectivo. Hay que entender que las tecnologías están o deben estar al servicio de las personas y no nosotros al servicio de las tecnologías. Esta pandemia no lo va a cambiar todo, pero sí va a cambiar algunos hábitos. Me decían en plan de broma que ahora que ya hemos conseguido lavarnos las manos, me van a perdonar la chanza, ahora lo siguiente que tienen que aprender algunos es a lavarse las axilas, ¿no? Pero en fin, todo llegará. Bueno, pues fuera de bromas,
nos estamos acostumbrando a unos estándares comportamentales que exigen también un cierto liderazgo. Hay que saber estar, quizá no presencialmente, pero debemos desarrollar la empatía, ese ponernos en el lugar del otro para entender que cuando una persona está trabajando desde casa, cuando una persona puede tener a los niños o al bebito de 10 meses, pues la vida se complica y es necesario que el equipo se mantenga distribuyendo alma entre esas personas que físicamente no tenemos delante. Esto me llevaría demasiado tiempo explicarlo con más detalle, pero les aseguro que es posible mantener el liderazgo de un equipo a través de las redes sociales si uno toca las teclas correctas y si periódicamente se convoca físicamente a la gente. Pero no hay por qué perder el liderazgo a través de la tecnología. Claro, porque en a veces el poner, como usted dice, esta pantalla, ¿no? Que está de intermedio y muchas veces hemos contratado gente que no la conocemos, que la vemos desde nuestra pantalla, pero que ya está colaborando con nosotras y que no tienes esa proximidad o esa forma de crear un vínculo, a veces podría costar un poco de trabajo, pero bueno, es cuestión también de adaptarse. Tengo otras preguntas. Irma Vázquez, felicitaciones. Felicidades, excelente charla. ¿Qué opina sobre el liderazgo tipo capataz? Que si aún funciona o hay que hacer algún otro tipo de liderazgo. En el corto plazo, sin ninguna duda. Hay unas obras que sé que en México no todo el mundo ha leído, pero son muy interesantes para entender el management y también locuras como el nacionalismo, que son las obras completas de Asterix y Obelix, que narran la historia del pueblo galo que mantiene la independencia frente a la invasión romana. Bien, pues en Asterix y Obelix se narra que hay un momento en el que Julio César quiere hacer esquí acuático y para lograrlo, y se lo encarga un centurión, el centurión contrata a un par de nubios que se suben a una trireme con unos látigos, golpean, se rema con gran velocidad y Julio César hace esquí acuático. Eso es la gestión que yo denomino la dirección por latigazo. La del capataz sería la dirección por amenazas o la dirección por temor. En el corto plazo siempre funciona. En el medio plazo es un desastre. Es un desastre para la organización y es un desastre para la persona que lo aplica. Porque recuerden que todos nos vamos haciendo menos jóvenes y que en esta vida no basta triunfar en la profesión. Hay que triunfar también como persona. Por mi despacho o por mi pantalla pasan muchos presidentes y expresidentes de compañías y más de uno y más de una se me ha echado a llorar diciendo si yo volviera a gobernar, si yo volviera a dirigir, no maltrataría a mi gente, porque cada vez que recuerdo el dolor que he provocado, me avergüenzo de mí mismo. Tenemos que triunfar como personas y tenemos que triunfar como profesionales. Y si maltratamos a nuestros subordinados, fracasamos como personas y, por tanto, fracasamos globalmente. Muy interesante, porque a pesar de que ahorita hay como muchos temas de management y de liderazgo, pues sí, todavía hay jefes, ¿no? Que ejercen ese tipo de presión o de terrorismo y que, como usted dice, al inicio pues sí funciona y lo hacen, pero ni uno tiene un buen recuerdo, ni está feliz, ni está contento de tener una persona que igual y no es ni un líder, ¿no? Pero que ejerza ese tipo de poder o de autoritarismo. Perfecto. Y tengo otra pregunta por aquí de Liliana Rivera. ¿Cómo impulsar el autoaprendizaje del líder? Dice, a veces su actitud es de ya saber todo, poca disciplina para aprender y son personas muy ocupadas. ¿Cómo impulsamos a estos líderes que ya se sienten que dominan y que se la saben de todas? Quien cree que lo sabe todo está profundamente equivocado.
Como bien decía la feminista antes citada, Teresa de Jesús, que esa sí sabía de feminismo y no algunas que salen a la calle a gritar el 8M no sabe qué. Ella sí que defendía a las mujeres y las defendía en su plenitud, en su aportación plena de conocimiento y de habilidades. Bien, decía Santa Teresa de Jesús que la humildad es la verdad y el sentido común también. Quien piense que no tiene que aprender está, antes lo decía, muerto psicológicamente. Tenemos, por puro sentido común, que ser humildes y seguir aprendiendo, seguir desarrollando nuestro conocimiento y, en el caso del management, pues aplicando las mejores técnicas para el gobierno. Esto a veces no se logra con el enfrentamiento, sino que se logra pues recomendando una película, se logra recomendando un libro. Oye, ¿por qué no te lees este texto? Oye, ¿por qué no ves esta película? Porque a mí me ha venido bien. Y hay veces que en ese momento, pues el CEO, el que se considera un líder y no lo es, pues reflexiona y dice, pues debería seguir aprendiendo. Hay veces que ese salto cuántico solo se produce con dolor. Yo he conocido a gente muy soberbia, muy amante de sí misma, muy enamorados de su propia imagen, que solo tras pasar por un quirófano, a veces con un cáncer, y estoy pensando en dos casos concretos, han vuelto con humildad, con sentido común, con aprecio por los demás. Recordemos que si queremos ser buenos profesionales, primero tenemos que ser buenas personas. Y una persona no nace completa, se va completando y se va completando hasta el último día de su vida. Súper interesante. Y sí, con toda la razón, justamente. Tiene muchas felicitaciones, que ha sido una excelente charla. Realmente agradecemos al profesor por habernos dado todos estos consejos. Yo tengo nada más la última cuestionamiento. ¿Cuáles serían lo que usted recomendaría para que alguien, las nuevas generaciones, empiecen a formar estos líderes que son del futuro? O sea, que si alguna vez nosotros no lo hicimos correctamente, ¿no? Como líder que somos de alguna área, de alguna empresa, ¿cómo empezamos a crear este tipo de líderes que vienen detrás de nosotros? Desde el punto de vista práctico, con el ejemplo. Y desde el punto de vista conceptual, señalando, hablando, detallando cuáles son las claves esenciales del liderazgo. Estamos hablando de optimismo antes mencionado, de realismo práctico, de esfuerzo, de generosidad, es decir, esas virtudes que van componiendo a una persona que es líder y poniendo los ejemplos correctos. No acudamos a manipuladores, no acudamos ni a Hitler, ni a Stalin, ni al Che Guevara, ni a locos semejantes, acudamos a líderes contemporáneos o pasados que han sido ejemplares. Podemos aprender de Churchill, podemos aprender de Juan Pablo II, podemos hablar y aprender de Benedicto XVI, una persona que supo retirarse a tiempo, y esos son los modelos que tenemos que presentar, no los modelos del que se enriquece a costa de empobrecer a otros, no del que triunfa a costa de machacar a los demás. Por tanto, comportémonos como queramos que se comporten los que nos siguen y pensemos seriamente en cuáles son esas claves que ellos necesitan y que nosotros quizá las tengamos, y si no, incorporémoslas para que ellos vean que nosotros nos esforzamos en esa misma dirección. Sería absurdo que alguien estuviera diciendo a su niño, niño, tú aprende inglés, y uno no se esfuerza por aprender ese idioma. No, si queremos que ellos aprendan, nosotros tenemos que ir por delante. Si ya lo supimos, mantengámoslo, y si no lo supimos, hagamos el esfuerzo. Perfecto. Profesor, pues
el tiempo se ha agotado. La verdad es que nos da muchísimo gusto el haber compartido estos minutos con usted. La verdad nos llevamos grandes enseñanzas. Sobre todo yo me quedo con esto, ¿no? Lo último que mencionó, siempre tener optimismo, realismo, ser generosos y obviamente dar el ejemplo de todo lo que hacemos para poder sí llegar a ser buenos líderes y poder transmitir todo lo que nosotros queremos y obviamente dejar también legado, ¿no? Que es muy importante, sobre todo a nuestros equipos de trabajo y a las siguientes generaciones. Nos dio muchísimo gusto el que estuviera con nosotros por aquí. Ojalá en un futuro podamos tener la oportunidad nuevamente de charlar y de que nos comparta más de su expertise. Tenemos muchos libros de usted y seguro hay muchísimos otros temas que podemos abordar. A todos los que nos acompañaron también les damos muchas gracias el haber compartido este espacio. Recuerden que toda la información está aquí en blog.edenred.mx. Está grabada esta sesión por si quieren volver a escuchar al profesor Javier Fernández Aguado para que retomen esto. O si hay alguien que quiera escuchar algo, decirle, oye, mira, lo escuché esta mañana en Edenred, vamos a escucharlo nuevamente. Profesor, ¿alguna conclusión, algo con lo que quiera finalizar? Pues que nos vamos acercando al final del túnel. La batalla ha sido larga, todavía quedan meses de batalla contra esta pandemia y no es el momento de perder el ánimo, todo lo contrario, es el momento de apretar el paso, de ser solidarios con las personas que peor lo estén pasando y saber que dentro de no mucho y con bastante más experiencia volveremos a circunstancias mucho más parecidas a las que teníamos hace un año. Y con una expresión que yo aprendí en México la primera vez que viajé a su maravilloso país, hace ya casi 30 años, les digo que les vaya bonito. Muchísimas gracias, igual que le vaya bonito. Bueno, pues nos despedimos y esperamos que contar con ustedes en alguna otra sesión de Edenred Webinar Experience. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Javier. Que esté muy bien. Hasta luego. Bye. Hasta luego.